¿Alguna vez has tenido la sensación de que te estabas volviendo loco en una conversación? ¿Como si las palabras de la otra persona no encajaran con lo que viste? ¿O como si todo lo que hicieras fuera, mágicamente, culpa tuya? Te explicas, y aún así acabas pidiendo perdón. Intentas entender, y terminas más confundido. En 2014, Facebook hizo un experimento con casi 700.000 personas. Manipularon lo que los usuarios veían solo para demostrar que podían controlar sus emociones sin que se dieran cuenta. Sin gritar. Sin tocarles. Sin que lo notaran. Ahora piensa esto un segundo. Si una red social puede hacer eso con un algoritmo, imagina lo que puede hacer una persona que conoce tus miedos, tus heridas y tus puntos débiles. Hoy vas a aprender a identificar la red emocional antes de quedar atrapado en ella. Y presta atención, porque lo más peligroso de esto es que ocurre en silencio. La manipulación emocional es como una telaraña. La araña no corre detrás de la presa. No necesita hacerlo. Construye una trampa invisible. Y coloca un cebo perfecto. Algo que parece amor. Algo que parece cuidado. Algo que parece conexión. Y cuando la víctima se da cuenta de que algo no encaja, ya está medio atrapada. El manipulador no siempre parece alguien malo. De hecho, muchas veces parece todo lo contrario. Puede ser encantador, atento, incluso protector. Pero detrás de eso, hay una necesidad profunda de control. Muchas veces son personas heridas que usan el control para lidiar con su inseguridad y ansiedad. Buscan dominancia para sentirse importantes. Pero aquí está la verdad incómoda. Para que ellos se sientan por encima, tú tienes que empezar a sentirte por debajo. Y cuando eso empieza, ya estás dentro del juego. Para salir de la trampa, necesitas nombrar las tácticas. Porque lo que no puedes nombrar, no puedes defenderte. Aquí tienes las 9 señales claras de que estás tratando con un maestro de la manipulación. Señal 1. Destruyen tu percepción de la realidad. El manipulador es un mentiroso hábil. Niega hechos evidentes. Reescribe conversaciones. Te dice que estás exagerando o imaginando cosas. Y poco a poco, empiezas a dudar de ti mismo. Señal 2. Las acciones no coinciden con las palabras. Prometen apoyo total. Pero cuando lo necesitas, desaparecen. Dicen que eres lo más importante. Pero te tratan como una carga. Y eso crea una confusión constante. Señal 3. Son expertos en repartir culpa. Todo es culpa tuya. Si hablas, eres el problema. Si callas, también. No importa lo que hagas. Siempre terminas siendo el culpable. Señal 4. Adoptan el papel de víctima eterna. Nunca son responsables de nada. Siempre hay alguien más. Siempre hay una excusa. Y muchas veces, ese alguien eres tú. Señal 5. Demasiado y demasiado pronto. Al principio, todo es intenso. Atención constante. Elogios exagerados. Conexión inmediata. Te hacen sentir único, especial, necesario. Pero eso no es amor. Es una estrategia para bajar tus defensas. Señal 6. Son un agujero negro emocional. Su estado emocional domina todo el ambiente. Si están mal, tú también tienes que estarlo. Sin darte cuenta, empiezas a vivir para estabilizarles. Señal 7. El mártir voluntario. Se ofrecen a ayudar con entusiasmo. Pero después, te hacen sentir que les debes la vida. Cada favor se convierte en presión. Señal 8. Siempre te superan. Tus problemas nunca tienen espacio. Si tú sufres, ellos sufren más. Si tú necesitas apoyo, la conversación gira hacia ellos. Señal 9. Pulsan tus botones a propósito. Saben exactamente dónde duele. Y usan eso contra ti. Comentarios pequeños. Indirectas sutiles. Pero constantes. ¿Y si has reconocido más de una de estas señales? Detente un momento. Porque probablemente no estás imaginando nada. ¿Por qué es tan difícil salir de esto? Porque el manipulador juega al juego más peligroso de todos. El frío y calor. Un día te hacen sentir increíble. Visto. Amado. Y al día siguiente, frío. Distancia. Indiferencia. Tu cerebro queda atrapado en ese ciclo. Empiezas a perseguir la versión buena de esa persona. Y sin darte cuenta, empiezas a aceptar lo que nunca aceptarías. Solo para volver a sentir eso otra vez. Eso crea un vínculo emocional adictivo. Y ahí, es donde empiezas a perderte a ti mismo. La manipulación no solo duele. Te cambia. Te hace dudar de lo que ves. De lo que sientes. De lo que sabes que es verdad. Poco a poco, pierdes tu identidad. Pierdes tu voz. Y lo más peligroso, empiezas a normalizar el caos. Si no pones límites, la confusión se convierte en tu vida. Ahora escucha esto con mucha atención. Nadie puede manipularte sin tu consentimiento y cooperación. Nadie. Para salir de la telaraña,
No necesitas gritar. Necesitas claridad. Deja de reaccionar emocionalmente. Empieza a observar. A analizar. A nombrar lo que está pasando. Mira el patrón, no la emoción. Y cuando intenten culparte, di con calma: siento que estás intentando manipularme ahora y no voy a aceptarlo. Sin gritar. Sin discutir. Sin justificarte. Establece límites. Y no retrocedas. Porque tu salud mental, tu paz, tu identidad, no están en venta. Y ahora te digo algo importante. Si quieres aprender a detectar este tipo de personas antes de que entren en tu vida, y proteger tu mente de juegos psicológicos como este, suscríbete al canal ahora. Porque aquí no solo vas a entender lo que te pasa, vas a aprender a no volver a caer nunca más. Y si este vídeo te abrió los ojos, envíaselo a alguien que necesita ver esto antes de que sea demasiado tarde.